Una producción original de Troop. Caliente.mx, más acción, más diversión, presenta. Para todos los papás luchones, ¿ya están listos para sentir la adrenalina futbolera correr por sus venas? Pues Caliente.mx les ofrece la oportunidad de vivir la emoción de sus partidos favoritos como nunca antes. Imaginen esto, la emoción de un clásico, la tensión del partido de liguilla, esa euforia del gol de último minuto, pues ya todo está al alcance de tu mano y con 1,000 pesos de regalo, pues ya la emoción está completamente garantizada. Porque esto no es solo jugar, es vivir la pasión futbolera al máximo. Por eso regístrense en Caliente.mx y reciban un bono de bienvenida de 1,000 pesos para que jueguen en sus partidos favoritos. Prepárense para sentir la emoción en Caliente.mx. Más acción, más diversión. Papá Luchón. Aquí hablamos de la verdad cruda y del sudor y las lágrimas. Un espacio donde la paternidad se redefine, donde los tabúes se rompen. Aquí celebramos el fracaso como un trampolín a la grandeza. Soy Carlos Moret y esto es Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Jimena Argüelles, productora, CEO de Cucaramácara Films, empresaria. Además, la fuerza imparable en Non-Stop, que no puede ser más preciso. Productora muy chingona de cine, amiga, socia, pero sobre todo la productora de la producción más importante de tu vida, que es la educación y crianza del pequeño astronauta. Mi querida Jimena Argüelles, ¿qué es más difícil? ¿El caos del mundo del cine o el caos de la maternidad? Uy, la maternidad. O sea, definitivamente la maternidad. Al final, el mundo del cine, por más que me encante y a veces siento que no es trabajo, es un trabajo, ¿no? Y las vidas de ellos no dependen de mí. Y sobre todo, las vidas de ellos dependen de mí en algunos momentos, pero el que sea una buena persona, el que mi hijo realice sus sueños, eso sí depende de mí, ¿no? Y entonces la maternidad, definitivamente. Ese caos es Sí, más importante. Mucho más importante. Y es más difícil y más sensible porque tiene más emocionalidad, ¿no? Completamente. O sea, no puedes... al final, en las pelis, aunque seamos muy apasionados, como tú lo eres, aunque seamos muy apasionados, llega un momento que es una historia, que es para el público, ¿no? Y entonces, en tu lógica, cuando tu emoción sube, llega un momento que dices, respiro, es mi trabajo, ¿no? Pero con el hijo no se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque lo amas. Y por más que amemos nuestros proyectos y nuestras películas y series y todo lo que hagamos, son cosas, ¿no? Y además un fracaso en taquilla no tiene que ver con un fracaso de otro ser humano. Claro, justo. O sea, porque aparte el tema para mí es un fracaso en taquilla, pues te puede ir mal en la siguiente o puede que te cueste más trabajo levantar la siguiente película o la siguiente serie o así, pero es algo al final medio desechable, la verdad. Es la verdad. Y por más que nuestro ego no nos permita decirlo, pero es desechable, ¿no? Muy pocas películas realmente no son desechables. Un Casablanca, un Ciudadano Kane, pero el 90% de las películas ya pasaron. Te puedes acordar de pronto, pero nada más. Pero un ser humano no es desechable. Y yo creo que, tú me dirás si en caso de los papás es igual, pero yo creo que cuando una mujer se vuelve mamá, ya no deja de ser mamá nunca. Sí. O sea, hay un paso que das que puede ser cualquier otra cosa. Yo puedo dejar de ser productora mañana, ¿no? Pero mamá siempre voy a ser. Esté cerca o no esté cerca de mi hijo. Siempre va a haber algo atrás de mi cabeza, por más que mi hijo tenga 30 años, que va a ver por su bienestar de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ese es el mejor papel del mundo. Y es un papel que yo deseé desde muy pequeña. O sea, yo
si algo claro tenía en la vida, era que iba a ser mamá. Qué chingón. Pero siempre era como un sueño mío. No sé por qué. Entonces, No, pues es sé algo por que qué. compartimos. Dentro de muchas Sí. cosas que compartimos, Sí. que vamos a ir Sí, desmenuzando sí. la Sí. película poco a poco. Sí. Tú decides ser mamá. Ujú. Y estás en Papá Luchón. Tenemos esa especie de primer cliché, porque ya me conoces, no solamente en mi faceta de podcaster, en mi faceta como amigo, como director Y como papá. Sí. Entonces, pues no hay muchos filtros conmigo. Tú decides ser papá. Tú no eres papá. Ser papá es una transformación y es una decisión. Claro. Nosotros nos volvemos papá. Ser papá es un título que tú te ganas. Sí. Y te lo ganas día a día. Sí. Estar en Papá Luchón, tenerte a ti, forma parte de este manual que estamos construyendo. Papá Luchón no solamente es un podcast más o es una marca que suena muy chingona y dices, ¡ay, qué padre! El Papá Luchón, la mamá luchona. Hay como muchos clichés, estereotipos que hay que ir eliminando. El de... Definitivamente. Es que tú eres papá y mamá al mismo tiempo. No. Yo soy mamá Sí. con un chingo de trabajo más. Sí. Difícil. Sí. Y lo sé muy bien, mi querida Jimena, porque hay que empezar ya a sacar la tarjeta amarilla. Ujú. Yo a ti te tengo muchísima estima y lo sabes. Gracias. Por dos razones. Igual. La primera es porque yo soy hijo de una madre soltera. Yo sé muy bien lo que es que te críe una madre. Que te críe una madre sola, con todas las dificultades en un país como México. Sacarte adelante. Y con muchas dificultades. Una mujer que no tenía estudios, que tenía un origen indígena, que solo sabía hacer unas pocas cosas y aún así me sacó adelante a mí, viviendo en unas condiciones muy precarias. Yo no tuve lujos, pero tuve muchos valores. Y la segunda cosa por la que yo te quiero demasiado y te lo he dicho es por el cariño, la confianza y el amor que le has expresado a mi hija. Y eso para mí vale más que todo, Jimena. Tú eres una mamá que estás educando al pequeño astronauta con el ingrediente principal que es el amor y el ejemplo. ¿Qué es lo que más miedo te da en este 2025, con toda la incertidumbre, inteligencia artificial, redes sociales, hiperconexión? ¿Cómo vas a preparar a este astronauta para que llegue al espacio, Jimena? Yo creo que mi mayor miedo es fallarle, definitivamente. Pero mi mayor miedo es que no sea buena persona. O sea, creo que en la vida puede ser millones de cosas, millones. Pero como decías y como bien lo hizo tu madre, a ti te hizo buena persona. Pero te hizo buena persona no solo con lo que te enseñaba, sino con lo que te demostraba. Con lo que hacías. Claro, y entonces hay como una línea que intento diario hacerlo viéndome en el espejo, ¿no? Porque está en la edad que nota todo ya, todo. Se da cuenta de todo. No puedes esconderle a tus hijos nada. Entonces, y como nota todo, y es muy inteligente el astronauta, hay una línea en donde constantemente me estoy cuestionando. Porque digo, a mí me encanta la fantasía del astronauta porque empezó cuando él tenía 2 años. Y entonces me encanta. Ya es vocacional. Sí, o sea, lleva 5 años y ahora me dice cosas como, mi materia favorita es matemáticas porque los astronautas saben matemáticas. Física, dile, ya sabes. Ya me dijo, y física, mamá, ¿qué es física? Que ahí me complico. Pero el tema es, creo que si él puede ser buena persona, todo se da. Sea astronauta o sea otra cosa, o sea, se va dando, porque las buenas personas en este mundo y las personas que caminan
por la derecha, que eso a mí mi mamá y mi papá me lo enseñaron. Todos los que caminan por la derecha son honestos, son bla, bla, bla. Llega un momento que todo se da. Siento. Tú requieres ser honesto, trabajador, generoso. Para mí, la generosidad es muy importante. Y no quiero sonar arrogante, pero hace como 2 semanas me dijo algo que para mí fue el regalo más grande del mundo. Así ya se me hizo No, por favor, de eso se trata. Se levantó y me fue a dar un beso y me dice, mami, ¿sabes por qué te escogí? Y yo, ¿por qué, mi amor? Te escogí porque eres la persona más amable que conozco. Todo lo demás me vale queso. O sea, que mi hijo vea que yo soy amable, ya, con eso. O sea, porque eso quiere decir que lo va a copiar. Y yo creo que mi parte de amabilidad y de educación, yo se la copié a mis papás, ¿no? Porque no es mía. Pero se la copié, nunca mis papás me dijeron, ¿requieres ser amable en la vida? Nunca. Pero lo veía tanto en mi casa que lo repetí. Y ahora me dice eso mi hijo a los 7 años, no te puedo explicar. Creo que de eso va la vida y de eso va la paternidad y la maternidad. Y hay un término que no me lo voy a adjudicar, que dijeron en mi podcast Linet Puente. Y dijo, a mí me gusta llamarme mamá autónoma. Órale. No mamá soltera. Porque la soltería tiene que ver con un estado civil. Y además es un estado temporal. Temporal, exacto. Y entonces dijo, ¿por qué no nos cambiamos a papás y mamás autónomos? Y me encanta, Suena como Autobots, está chingón. Claro. Te transformas. Somos autónomos y dependemos de nosotros. Y aunque sí tengo un papá autónomo, porque sí lo tiene, mi maternidad tiene que ver solo con mi hijo, ya no tiene que ver con una pareja. Como su paternidad tiene que ver solo con su hijo, no conmigo, ¿no? Claro. Y entonces creo que también, y en esta travesía de post-separación, también lo que he tratado de aprender, predicar, que me cuesta mucho trabajo, y enseñarle a él, son 3 cosas que esas sí no me las enseñaron porque mis papás siguen casados. Sí. Que es que las cosas buenas también se pueden terminar. Pero no quiere decir que fueron malas. Claro. Solo terminaron. Así es. ¿No? Y la otra es que la situación en la que él vive, porque allá afuera todavía sigue, no es un resultado de un fracaso. Al contrario, es un resultado de 2 adultos que pudieron tomar una decisión distinta, ¿no? A la normal. Bueno, ya no sé qué tan normal ya es el más de lo que te imaginas. Exacto. ¿No? Y creo que eso va. Creo que mi otro miedo es que él lo viera como fracaso. Porque sí tuvimos estos momentos en donde él estaba muy pequeño. Sí, de hecho, el astronauta, ¿cuántos años tiene ahora mismo? Tiene 7. Tenía 2 cuando nos separamos. Uf. No, o sea, pero él dice que se acuerda. No se acuerda. Pero ve fotos y entonces dice... Y de pronto hay como... Para mí era muy difícil que él sintiera ese fracaso. Y me costó mucho y por eso hubo muchas culpas y así. Y ahorita lo veo distinto porque digo... Ve a su mamá y a su papá felices. Que a lo mejor si nos hubiéramos quedado no nos hubiera visto felices. Entonces, tenemos que cambiar la narrativa. Completamente. De eso se trata también el cine. Obvio, ahí esa similitud. La narrativa es, yo estoy feliz, él está feliz, separados. Está increíble, ¿no? Y además, digo, como productora, como personas que nos dedicamos al cine... Tú decides qué tipo de película quieres tener. Obvio. ¿Quieres tener un drama? ¿Quieres tener una película de terror? Yeah. ¿Quieres hacer una película chingona de aventuras? Sí.
quieres utilizar el viaje del héroe. Y en el viaje del héroe, en el Save the Cat, en todas estas estructuras, Claro. pues sabemos que no todo es bonito, no Claro. todo es hacia arriba. Sí. Hay momentos donde el protagonista de la película lo pasa muy mal. Sí. Hay momentos que yo creo, volviendo a esta parte de ese legado a los hijos, donde tú no le puedes mentir a un niño, decirle, es que lo que quiero es que tú seas feliz. ¿No? Porque no todo el tiempo vas a estar feliz, porque también hay que educar a un niño hacia el fracaso, hacia Claro, el dolor. claro. Eso lo va a hacer más Sí. fuerte y esa es parte de nuestra responsabilidad. A mí, y te sorprendería, de verdad, y estoy muy agradecido por Papá Luchón, porque conocer todas las historias, al final enriquece realmente la narrativa de qué significa Claro. ese Papá Luchón. Claro. Y como tú sabes, y quiero tocar este tema, yo crecí sin una figura paterna. Ujú, ujú. Mi padre, yo digo que la primera regla del papá es un papá está. Es como Shakespeare. Cero estar. No, Definitivamente. estás. Ujú. Tú estás. Los Ujú. padres están. Te ganas ese título estando. Y tú te conviertes en un hombre incluso si no tienes uno en casa. Si no tienes uno de referencia. Aprendes también de una mujer fuerte. Me encanta la historia de los espartanos, de Leónidas. De hecho, como historia personal, cuando nosotros nos enteramos que Carlitos, mi hijo, era un niño, Ujú. ya sabes, mi esposa, Tú en como es de espartano. intensa. Sí, yo, no, justo había salido los espartanos. Sí, no, ese año fue un año muy particular, 2007. Sale el iPhone, revoluciona todo lo que es la forma en que nos comunicamos y sale 300 y yo me vuelvo loco. O sea, me cago vivo en el cine. Digo, ¿qué madre es esto, güey? Me Sí. vuelvo loco. Sí. Y le voy a poner a mi hijo Leónidas. El rey de los espartanos. Tengo videos donde le estoy diciendo, hijo mío, No. hijo mío, No. en algún momento a ti te van a llamar Carlos, güey. Pero que sepas que para mí siempre ha sido Leónidas. Ay, no. El rey de los espartanos, Ay, cabrón. no. Sí. Me acabas de dar una referencia de mi padre. O sea, mi padre me quería poner Anastasia Rodolfa. No chingue. Anastasia. Sí, señores. Juan Nunca Simón. lo había dicho. Anastasia Rodolfo Argüelles Izaguirre. Bendito Dios. Mi padre tenía un crush en Sofía Loren, porque mi papá estudió cine y no se dedicó al cine. En Sofía Loren, y Sofía Loren es doña Jimena del Cid. Wow. Yo me llamo Jimena no por el Cid, por Sofía Loren. Pero estuviste así, te rozó, cabrón. Sí, es como Leónidas de tu hijo. Entonces, gracias, Sofía Loren. Gracias, Gerald Butler. Sí, Leónidas. Cabrón. Leónidas, me le pasó rozando el cabrón. No. Qué bueno que te pararon. Qué bueno que te pararon. Jimena, yo soy muy fan tuyo de tu Instagram. Vamos a entrar por ahí. Ok, entremos. Ahí últimamente te vi disfrutando con esa comunidad de amigas Sí. yendo a ver a Shakira. No, bueno. ¿Qué Porque pedo? facturamos las mujeres. ¿Qué pedo con Shakira? ¿Qué onda? Es la abanderada No. de qué movimiento, por favor. Yo creo que de todos los movimientos. No o sea, sí chingues, el cabrón. feminismo y sí las mujeres divorciadas. Oye, y las rabiosas, Y las cabrón. rabiosas. Pero sí hay una cosa, te voy a decir lo que me pasó en el concierto. Porque yo crecí con Shakira. Sí. O sea, no soy Shakira fan de ahorita. Soy yo desde Pies Descalzos y antología. O sea, a mí, ¿no? Entonces era muy chistoso porque fui con mis amigas, que son mis amigas desde preprimaria. No, sí, se vi O que sea, se sabían los pasos sí, y todo, sí, cabrón. o sea, no. Estábamos en... Y muy chistoso porque de ellas 4 la única divorciada soy yo. O sea, y
ellas saben más las de ardidas que yo. Sí, yo me sé las ya viejitas. por allá, yo me sé yo me sé las viejitas y canto antología, super hippie, hip zone y así. Y guaca, es más, hasta guaca me quedé. Sí. Pero ellas las ardidas de ahorita se las sabían todas. Y Mi yo Paquita, la del barrio, cabrón, venía con tanta rabia, güey. Sí, y yo me sabía algunas, me sabía el coro, pero me sé más las de antes que las de ahorita. Y entonces en algún momento volteé y las vi a las 3 súper... Y yo como, ¿qué? Algo está raro aquí. ¿Qué pedo que está pasando aquí? Yo era la ardida y no... Sí, ¿no? ¿Qué pedo? La banderada. Oye, el video que se hizo viral de la niñita diciendo, a ver, hermanas, chingue a su madre Piqué. Sí, No, ¿qué bueno. onda, cabrón? No, bueno. Oye, yo La porra desmenuzo. ahí fue así. O sea, se oía, te odiamos, Clara, te odiamos, Clara. Y el foro sola así. Y dices, no sé si pasó en todos los países. Oye, pero lo que me No gustó es la niña diciendo, me lo dijo Shakira, esto es así, y órale, mentada de madre. Imagínate a Piqué, cabrón. Sí. Es diciendo, joder, tío, Ahora, estoy hundido, tío. Te voy a decir algo. Yo sí creo, o sea, porque he tenido estas conversaciones varias veces porque divorciada se acercan a mí. Como Sí, si ¿no? yo fuera No, pero aparte, espérame, tienes tu podcast. O sea, sí, porque sí estás abanderada, cabrón. Sí, estoy abanderada porque tengo mi podcast de divorcio, pero hay cosas que no sé. ¿No? Y entonces se acercan a mí como si yo El fuera... mago de Oz de los divorcios. Sí, la experta. Y entonces se acercan a mí y me dicen cosas como... ¿Qué piensas de las canciones de Shakira? Ya se pasó un poco de ardida, ¿no? Y yo... y para mí lo que siempre digo es... Creo que el 99% de las divorciadas, no sé los hombres, no voy a hablar de los hombres de eso porque no es mi tema, pero... No, pero para eso hablo yo. Las 99% de las divorciadas evitamos mucho decir cosas del padre, malas o buenas, porque somos muy de el hijo, Claro. o los hijos, bla, bla, bla. Y entonces... Solo lo decimos con las amigas, solo los no sé qué. O sea, hay muy pocos círculos que saben lo que realmente está pasando. También decimos nuestros errores, no solo la parte mala Está de chingón, la claro. otra. También decimos, yo hice esto, también. Pero somos más, por nuestros hijos, somos más cautelosas, digámoslo así, porque sabemos que algún día lo pueden escuchar y no puede ser, ¿no? Y ella lo dijo todo. No manches. O sea, Shakira, ¿por qué? Porque lo otro fue tan público que cuando ella lo dijo todo hacía sentido. Pero es muy chistoso. Y ahí es muy chistoso el cuestionamiento que le hicieron a ella de, ya, lo dijo y pobres de los niños. Y no, oye, perdón, el papá públicamente también sacó todo. Antes que ella, ¿no? Entonces, hay una doble moral todavía. Claro. Muy cañona. Muy cañona. Que está interesante para otro que no sea Papá Luchón. Para otro podcast. Para otro ese podcast. lo hacemos para una peli. Pero sí está muy interesante. O sea, entender el por qué la crítica. Había las mujeres que somos fans y nos subimos, o los hombres que eran fans que dijeron, esta ya no tanto, ya fue demasiado. Pero hay mucha gente, inclusive fans de ella, que la han criticado porque, ¿cómo es posible? No pensó en los niños. El papá tampoco. O sea, ¿me explico? Hay como una línea de no, al contrario, ella se defendió y los niños vieron el ejemplo de... Ahí viene el empoderamiento real, cabrón, ¡Claro! este pedo, ¿no? ¡Claro! Es, oye, pues tú le tienes también que enseñar a tu hijo, güey, si te dan, defiéndete, cabrón. Obvio. Así es, ¿qué vas a obvio, hacer? pero no porque... Porque, exactamente. Sí. Justo Sí. una de las cosas que estamos tocando en Papá Luchón es, a ver, güey, aquí las verdades no gustan. Sí. Y estamos en la era de lo políticamente correcto, Sí. de toca todo con pincitas, pues no, yo creo que no. Yo creo que si vamos a hacer esto hay que hacerlo bien y hay que poner una postura y todo. Querida Jimena, ya que estamos hablando de ardidas, ¿qué pedo con las salas de despecho? Los salones eso de es muy despecho. divertido. Sí vas, ¿no? Fui a una. Sí, no. O sea, fui a una ver, en mi cumpleaños. Llegas en mi cumpleaños. señor Argüelles, la mesa Te de voy a siempre. decir, yo no sé por qué mis amigas, las mismas Las del que concierto, están casadas. las que están casadas me dijeron,
te tenemos, yo no las conocía. Te tenemos el festejo perfecto para tu cumpleaños. Y ellas reservaron y me dijeron, llegas al salón de despecho. Y yo, ¿es en serio? Y cantaron más ellas que yo. No, no es cierto. Yo también canté. Y fueron sus esposos y todo. Y fue muy divertido. No, yo creo que el salón de despecho es más bien una cosa... Catártica. Es catártica, pero también para los hombres. O sea, la realidad es música de los 80s, 90s, 2000s, que todos... O sea, unidas, todas las de despecho. Entonces es muy divertido ir. O sea, todas las cantamos porque todas no las sabemos. Todas no las sabemos y las ponen en pantallas con la letra y tienen un branding espectacular. Espectacular, o sea, todo el salón, pero todo. Pero hay como si fueran marcas de diferentes artículos que compras en el súper. Todo tiene que ver con despecho porque la rediseñaron para... Y entonces, en algún momento me fui... alrededor, porque yo soy esa ñoña, leyendo todas. Porque dije, no me puedo ir de este lugar. Claro, la experiencia completa. Todo, ¿no? Además, haciendo scouting, ya estabas viendo ahí. Ay, buenísimo. Aquí tiramos ángulo. Pero creo que el éxito de eso es el branding. Y es que todos o sea, creo que lo único en común que tenemos el ser humano, todos, es el amor y el desamor. Así es. Y entonces... Claro que va a vender el despecho, porque todos en algún momento, a lo mejor ahorita estás felizmente en una pareja o felizmente soltero o lo que sea, pero en algún momento estuviste despechado. Y entonces ir y cantar y te diviertes muchísimo, es divertidísimo. Pero si vayan con amigos o amigas que canten con ustedes. Más chingón. Claro, muy, muy divertido. O sea, nosotros... Nos divertimos como enanos. O sea, como enanos. Hombres y mujeres. Porque aparte, los esposos de mis amigas los conozco hace 15 años. Son como mis hermanos también. Entonces, o sea, como divertidísimo. Yo lo recomiendo. Recomendamos ir al salón de despecho. Definitivamente. Y unas cuantas mentadas de madre y llorar. Sí, se vale. Es más... Igual y lo podemos usar hasta de terapia. O sea, decir, hoy estoy triste o enojado, voy y canto. No, bueno. obvio, sí. Es catártico completamente. Claro, sí. Volviendo al tema del cine, sí. Mi querida Jimena, hay 2 películas que quiero que me cuentes lo que significan para ti. Ok. Big Fish y Dumb and Dumber. Mira. Toma tu respiro. Yo por Dumb and Dumber hago cine. Bueno, ya ahorita estoy haciendo más tele que cine, pero me metí al cine. Yo crecí en una casa, yo tuve un extraordinario padre y madre, y mi casa era de cinéfilos desde mi abuelo, mi abuelo paterno. Y mi papá, su primera maestría es en Film and Arts, aunque no se dedicó al cine. Entonces, desde muy chiquita, crecí viendo cine. Y para mí era muy importante. Y mis hermanos que no se dedican a esto, aman el cine. Y no solo el cine en la tele, como ahora lo vemos. Nosotros vamos al cine. Y no hablamos en el cine. No, o sea, nos gusta la experiencia del cine. Y entonces, cuando... Aparte de crecer en el cine, mi mamá tuvo una enfermedad bastante dura cuando yo tenía 16 años. Y estuvo mucho tiempo en el hospital. Y después de un tiempo me fui de pinta. Porque ya estaba hasta acá, ¿no? Con el tema. Y entonces me fui, me acuerdo, a Loreto, a Plaza Loreto, sola. Porque me gusta ir al cine sola. A veces me ataranta ir con gente. y me metí a ver, estaba Dumb and Dumber, que es una película que te hace reír. No, o sea, punto. Pero la verdad es que yo comedias solo veía con mis hermanos en esa época. No era de yo ir a una comedia. Y me metí y me reí por primera vez en mucho tiempo. Y me acuerdo salir con ese sentimiento. Ya tenía la venita del cine, ya medio decía, a lo mejor es esto. Pero salir de ahí y decir, si yo hago esto para una persona. Ya valió la pena. Ya valió la pena. Y no necesariamente reír, pero puede ser llorar, puede ser
sacarle un susto a alguien, puede ser. Yo creo que el cine y la tele también, es construido no solo para contar historias, sino para hacer sentir. Para inspirar. Para inspirar. Y yo sí creo que hay cine o series o cualquier contenido, porque ahora hay mucho tipo de contenido, para todo momento. O sea, yo hay veces que veo cosas para apagar el cerebro. Hay veces que veo cosas para llorar. Hay veces, o sea, yo sí siento que es una máquina que te desconecta y que te saca de tu realidad o te hace pensar sobre tu realidad. Completamente. ¿No? Y entonces eso es Tomándome para mí. Y Big Fish, para mí mi abuelo era Big Fish. Y lo he platicado mucho con mi padre, que yo soy muy pegada a mi padre. Mi abuelo era un ser mágico, siempre. Era extraordinario. Y le salían las cosas siempre. Y mi hermano es igual, mi hermano grande es igualito a mi abuelo. Y había una magia alrededor de él, desde la forma que llevaba su vida, hasta las cosas que le pasaban, hasta cómo terminó su vida. Y entonces yo siempre que la veo, y esa la veo y la veo y la veo y la veo, y haz de cuenta que me traen al cucaracho, le decimos cucaracho. El cucaracho, qué bueno. Le decimos cucaracho. De hecho, Cucaramácara se llama por mi abuelo. Él le puso antes de morir Cuca, porque él firmaba Q-K. Y es un cucarachito. Y él era mágico. Él era una persona que, por ejemplo, él vivió en muchos lugares, pero su mayoría del tiempo fue o en Brownsville o en McAllen. En ninguno de los dos lugares neva. Y las navidades las pasábamos allá. Y él siempre cantaba I'm Dreaming of a White Christmas. Siempre. O sea, él era... Porque tenía una obsesión por Frank Sinatra. Y cantaba eso. Y entonces, su última Navidad, cantaba como siempre, cantó su canción y nevó en McAllen. Wow. Y nevó tipo a las 7 de la noche. Se me pone la piel chinita. Eso. Y dejó de nevar como a las 3 de la mañana. Y él siempre amenazaba con su muerte. Siempre decía, ya me voy a morir. Esta es mi última Navidad. Siempre la decía, siempre. Pero esa fue diferente. Porque esa la dijo de manera distinta. Porque vio la nieve, estuvo con sus nietos, estuvo con sus hijos. Y literal dijo, esta es mi última. Pero aunque lo decía siempre, de eso de que la sientes diferente. Y él murió, yo ese año, me fui un año a vivir a Melbourne, Australia, y él murió yo estando allá. Y él pidió que no me dijeran, porque decía, mi hija se va a regresar. Y era como en verano y todavía me faltaba, yo regresaba hasta el siguiente enero. Y yo cuando murió, le hablé a mi papá y le dije, ¿qué le pasó a mi abuelo? O sea, pero había una conexión que yo tenía con él. Ojo, el consentido era mi hermano grande, no yo. Pero había una conexión muy, muy fuerte que tenía con él. Y entonces, y me lo negaron. Y mi papá, que es al contrario, mi papá es como el hijo de Big Fish, que es todo se dice, nada es cuadrado, no sé qué, así. Y mi papá, para su mundo, no decirle a su hija que él nunca nos ha mentido, no. Era muy fuerte, pero fue la última promesa que le hizo su papá. Y entonces yo me iba a quedar en enero porque tenía 21 años y el año nuevo en Sydney dicen que es el mejor, entonces mi plan era irme de año nuevo a Sydney y algo me dijo, te tienes que regresar. Y me regresé de sorpresa, mis hermanos sí sabían, pero mis papás no, para pasar Navidad y llegué, no me acuerdo, 19, 20 de diciembre. Y me acuerdo, llegué en la noche y me escondieron en el cuarto mis hermanos y subieron mis papás y mi papá lloraba. Y al otro día me dijeron, te tenemos algo que decir. Y les dije, mi abuelo ya murió. Yo ya sabía. Pero en ese momento me enojé mucho. Y ya cuando pasé,
dije, ¿cuánto amor me tienen ambos? Mi abuelo, por no querer cortar mi aventura, porque sabía que yo quería esa aventura. Y mi padre, porque a pesar de ser él como es, respetó el último deseo de, ¿no? Que es muy hermoso. Y entonces, ya cuando lo vi desde otros lentes, dije, está bien. Entonces, eso. La verdad es que ambas películas para mí son una locura. Y cambiaron mi vida, ¿no? Y Big Fish es más nostálgica, para mí. Y Dumb and Dumber más Dumb and reveladora. Dumber más regaladora. Y te voy a decir, voy a contar una anécdota de mi abuelo. Por favor. Mi abuelo ya muerto. Él era yankee. Y él decía que no solo era un fan de los béisbol. Yankees, sí. Que ser yankee era un estilo de vida. De ser un caballero, de ser, y sí, él vivía, él era un dandy. Él siempre, mi abuela lo peinaba y siempre estaba perfecto vestido. Era como de antes, como, ¿no? Y bailaban swing y rock and roll espectacular. Y eran una cosa Qué maravilla. increíble. Y y bueno, él nos pidió que lo dejamos en el Yankee Stadium, sus cenizas. No. Y sí, no puedo decir tanto en micrófono, pero Que lo lo diga. hicimos. Lo hicimos. No sabemos cómo. Lo hicimos. Pero Big Fish, completamente. sí, Big Fish. Big Fish. Y fue el año que estaba estudiando cine yo en Nueva York, en el viaje de mi graduación. Y entonces, como que eso, como él era una magia que nos unía mucho, y siempre lo fue. O sea, porque para él era muy importante. Es más, hacía cosas como nos ponía, obvio eran trucos, pero nos ponía, cuenten hasta 5 y va a sonar el teléfono. Y ahí estábamos, 1. o por ejemplo, espero... adultos, si está escuchando un niño, apáguenlo ahorita, por favor, porque esto no lo puede escuchar. Pero él, que luego lo hizo mi padre, él se disfrazaba de Santa Claus todos los años. Y en una de sus casas había una chimenea y se salía de la chimenea y a nosotros nos escondían detrás de la chimenea. Y entonces él era rubio de ojo azul. Y entonces hacía la magia y nunca lo cachamos. Claro. Y, porque obvio, con la luz medio apagada, lo mantenía, bla, 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 no sé qué. Pero entonces yo en mi cabeza, cuando dejé de creer en Santa Claus, porque mis amigas me dijeron, era como, no, si yo lo vi, ¿de qué me hablan? Me estás hablando de el cosplay perfecto. Sí, claro. Entonces nos hizo la vida mágica y luego mi papá lo continuó. Él empezó, nada más que el astronauta sí se dio cuenta muy chiquito, porque es más inteligente que yo y mis hermanos. Y entonces lo paramos de hacer. Lo paramos de hacer porque dijimos, no. Se te ve el truco. Sí. Pero hay como una cosa de magia que mis abuelos y luego por consecuente mis padres nos trajeron a la familia en donde creo que tuvimos una infancia divina. Y eso es lo que estoy tratando de yo hacer con el astronauta. Espero que él lo hable de adulto y diga, mi mamá me dio una infancia mágica, ¿no? Claro. Fíjate, hablando de películas y de figuras paternas tan fuertes como la que tuviste tú. Un abuelo que, vamos, hay que hacerle... O sea, yo ya estoy pensando en el pitch de la película. Sí, no tengo. Sí, o sea, tengo está una, cabrón. pero me cuesta, sí. No, pues Sí. Es una vida de cine. Tu papá. Yo he traído esta camiseta, pues no por casualidad, porque fuera lo primero que encontré en mi armario. Terminator 2 es la película que me cambió la vida. Terminator 2 es una película que está más actual que nunca. La voy a volver a ver. Judgment Day. Y Terminator, también, señores, si no han visto Terminator 2, puta, qué lástima. Véanla, o sea, 1991. Es una historia que tiene por dentro varias historias.
no solamente es una película de ciencia ficción, la historia de fondo, que yo diría que es la historia principal, es la historia de una mamá soltera. Es una mamá que tiene la responsabilidad más grande del mundo y es cuidar y educar a la persona que va a salvar a la humanidad, a John Connor. Es la historia de Sarah Connor. Pero en Terminator 2 suceden varias cosas. En Terminator 2, el personaje de Arnold Schwarzenegger, que es el Terminator, vuelve y ahora es un Terminator bueno, que quiere ayudar a Sarah Connor y a John Connor. Y hay un momento en la película, en Judgment Day, que por cierto, el fin del mundo es en 2029, o sea, en 4 años. Ay, no, me Skynet. hubieras dicho eso, ¿para qué? O sea, ¿para qué, Carlos? Con una inteligencia artificial, cabrón. No. Ajá. Exacto, o sea, Sí, señor claro. Elon Musk, por favor, ¡Pare! pare. Ya. ¡Pare! Ya. Knock it off. Elon, knock it off. Y hay un momento donde Sarah Connor llega, que además su amigo es un mexicano, y ve al Terminator jugando con John Connor. Y es una voz en off. Y tienes a Linda Hamilton, Sarah Connor, viendo a Terminator, jugando con su hijo. Uf. Y dice en off, muchos padres fueron y vinieron. Estos padres no llenarían la talla de esta máquina. Jamás se emborracharía, jamás le pegaría, nunca estaría lo suficientemente ocupado para decirle que no iba a dedicar tiempo para él. Uy. Es más, daría su vida por defenderlo. En un mundo tan loco, esa máquina era la opción más cuerda. Cada vez que yo veo esa escena, Jimena Argüelles, Qué fuerte. lloro. Obvio, claro. Hay ciertos puntos que detonan en mí que me emocione, que llore, independiente de los efectos visuales, que para mí era lo más loco, Claro, que fue el claro. momento donde yo dije, Claro, quiero hacer dedicarme a esto. Ajá. Quiero saber cómo lo hacen, quiero dedicarme al cine, a contar no solo historias, a este tipo de historias. Ese momento en Terminator, para mí fue la definición de paternidad. De un padre ausente, de un padrastro alcohólico, de un padrastro maltratador, que dijera esa palabra, jamás se emborracharía. Cuando nace Lily, ese día yo dejo de beber. Ah, qué increíble. Ni una gota más. Decidir es renunciar. Sí, obvio. Decidir es renunciar. Y transformarte, como en la naturaleza, las transformaciones duelen. Sí, definitivamente. Renunciar a lo que no quieres. ¿Cómo te transformaste tú a partir de tu maternidad y a partir de tu divorcio, Jimena? Soy completamente otra. O sea, mi maternidad me dio, digamos, la ternura que no pensé que tenía. Me la regresó. Porque en producción las mujeres tendemos a hacernos más duras. Poquito. Porque lo requerimos. Y me regresó a eso, me regresó como a lo más básico, porque yo sí me tomé un año estando con él, y me regresó a lo humano, a lo vulnerable, a lo que yo pensé que había perdido y no, solo estaba en un cajón, ¿no? Y el divorcio, digamos que me transformó, me impulsó, me hizo entender que depende de mí. Que más allá de que tiene un papá y está el papá, que lo que él y yo teníamos que construir era nuestro. Que dependía no solo su educación, sino
sino su mente, su diversión, sus necesidades desde comer, bla, 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 que dependían de mí. Y aunque, repito, sí tiene su padre y sí tiene su tiempo con su padre y así, mi tiempo era mío. Y es bien chistoso porque otro ejemplo que tuve mucho, tanto de mi mamá como de mi papá cuando yo era muy niña, su trabajo lo hacía viajar mucho. Viajaba casi 2 o 3 veces por semana y mi mamá se encargaba. Entonces, mi mamá se encargaba de 3. En una época sin internet, sin celular, sin ayudas. Sin ayudas. Y ella vivía en una ciudad donde su familia no vivía, sola, con 3. Cuando no había transferencias electrónicas en el banco, muy importante. Entonces, mis respetos a mi madre. Pero lo que hacía mi padre para estar presente en esos momentos es lo que yo hago de madre ahora porque trabajo y me siento que no estoy presente. Porque sí cargas una culpa. Y él lo que hacía era, a veces llegaba los viernes, a veces llegaba los sábados. Y tenía un día que era solo nosotros 3 con él y a veces los vecinos, pero no iba mi mamá. Porque en su momento decía, ellos tienen que tener una relación conmigo. Claro. Y entonces nos llevaba al teatro. Bueno, nos hacía hot cakes. Luego nos llevaba al teatro. Luego nos llevaba o a las bicis o al patín o a las patinetas. Bla, bla. Luego comíamos y luego ya llegábamos a la casa con mamá. Porque en su imagen decía, yo tengo que construir esta relación sin Gloria para que esté. Porque si no, voy a hacer un producto en la imaginación porque estoy viajando mucho. Y bueno, los vecinos lo amaban, porque pues llevaba a los hijos los domingos a la mañana. Pero para mí, ahora de divorciada, una de las culpas que tenemos las mamás trabajadoras es que no estamos lo suficiente con nuestros hijos. Y divorciadas más porque se parte a la mitad del tiempo. Y entonces, entre semana llego corriendo a hacer tarea, pero dormirlo, pero no sé qué, pero bla, y el fin de semana ya tengo 2 al mes, no tengo 4, ¿no? Y entonces, en mi cabeza, digo, ¿qué voy a hacer este fin de semana para que él se acuerde? Y por eso, en mi Instagram ves tanto que hago. Porque, no, estás cabrón. Pero creo que es por eso. Creo que porque en mi cabeza digo, si yo no lo tengo de lunes a viernes y solo lo tengo cuando se duerme o las mañanas, a mí mis mañanas con él son sagradas. Porque aparte él está con su papá martes y jueves. Entonces lo tengo 3 días a la semana y un fin cada 15. Y entonces mis mañanas con él lo despierto 1 hora antes porque son con él. Pero lo bailo, pero desayunamos, pero platicamos, pero son sagradas. No hay celular, no hay no sé qué. Ahí va a ir. Eso es muy importante. Esa conexión es muy importante. Ya después no importa. Y la otra es los días que está conmigo. A veces no puedo porque estoy en producción, pero cuando no estoy en producción y mi equipo sabe, lunes, miércoles y viernes cuando es mi fin de semana, yo sí o sí llego a dormirlo. A menos de que esté grabando, que eso pues no lo puedo evitar. Pero llego corriendo, a veces juntas en el coche, a veces no sé qué, porque es mi momento de leerle, de ver cómo está, de que me platique cómo le fue en su día. Es muy importante ese momento. Y mientras lo pueda seguir haciendo, lo voy a hacer, porque siento que en mi caso, que tengo tan reducido el tiempo con él, si mi tiempo no es espectacular, no es. No es. Y entonces, es más, ya le enseñé a andar en bici, yo no sé andar en bici. No chingues. No sé porque nunca quise. Mi papá, mi mamá, mis hermanos insistieron, yo nunca quise, porque necia. Y ahorita la promesa fue, si tú aprendes, yo aprendo. Y entonces, según él, me está enseñando. Él te enseña a ti. Ajá. Qué maravilla. No lo hemos logrado, claramente. Lo tengo que aprender. Yo creo que vamos a hacer un poco de trampa y que un adulto me enseñe. Yo te enseño. Tengo bicicletas. Y no, te vamos quiero al parque. decir que le pidió a Santa mi bicicleta este año.
O sea, ya tengo bicicleta. El tema No, es que tengo... cuenta conmigo como instructor. Hago compromiso en Papá Luchón, instructor de bicicletas. Conste. Pero esas cosas son importantes. Son importantes. Y entonces creo que eso me transformó a entender que mi tiempo de calidad era mucho más importante porque tengo tiempo reducido con él. Y bueno, yo soy productora, entonces me gusta hacer magia. A veces lo logro, a veces no. Pero, la reina de las hojas de Excel, cabrón. Claro, Así claro. es. Pero entonces en mi cabeza es, ¿qué le voy a producir este fin de semana? ¿Qué? Igual es una estupidez, igual es, vamos a ir al parque, o sea, no tienen que ser grandes cosas. Y la otra es, tengo momentos solo con él. Eso es muy importante porque yo conecté con mi papá y con mi mamá por tener momentos sola con ellos. Entonces, hay veces que tengo esta cosa, mamá, vamos a ver a mi amigo, no sé qué. Sí, pero después nos vamos a ir al cine solos. O a algún concierto solos. O al parque solos, ¿no? Es muy importante tener momentos solos con los hijos. De calidad. De calidad. Donde, de verdad, dejas media hora el celular. No pasa nada. Redes sociales que se convierten en antisociales. Claro. ¿Cuántos papás no están con sus hijos y están más tiempo en la pantalla? Tú que me estás diciendo eso con este cálculo, con esta matemática de me toca miércoles, jueves, cada 2 fines de semana. Personas que no tienen ese y no lo aprovechan. Claro. Qué valioso es el tiempo, qué valioso es este tiempo contigo, querida Jimena. En Papá Luchón tenemos una tradición que pedimos a nuestro invitado, a nuestro papá, mamá luchona, que nos deje este último mensaje. Un mensaje de esa sabiduría universal que tenga 2 objetivos. El primero es ese mensaje que tú quieres compartirle a todos los demás papás que están en tu situación, que quieren ser papás, que ya son papás, que están pasando por un divorcio, que están pasando por lo que sea. Pero sobre todo, quiero que ese mensaje sea el mensaje que quieras que escuche Arturo dentro de 5, 10, 15 años. Por favor, Jimena, el micrófono es todo tuyo. Ay, Dios. Qué responsabilidad tan grande. Yo lo único que diría para ambos, para papás, mamás y mi hijo, es una frase que sí existe, que no es mía, pero hay un quote que dice, si te diriges, if you shoot for the stars, ¿no? Puede ser que quedes en el cielo, ¿no? Y creo que para todos los papás, en cuanto a la relación con nuestros hijos se refiere, los tenemos un ratito muy cortito. Y entonces, si yo estoy dirigiéndome hacia las estrellas con ellos, si me quedo en el cielo está bien, ¿no? Y bueno, mi astronauta pues siempre va rumbo a las estrellas, entonces espero que algún día llegue y me lleve. Y me lleve. ¿Cuándo estrenas tu podcast, mi querida Jimena? Estreno mi segunda temporada del podcast de divorcio, que por eso tengo un estandarte de divorcio al parecer. Se llama Split Podcast y estreno el 28 de abril, la segunda temporada. La pitoniza experta. Doctor Oz del divorcio. Pregúntele todo lo que quieran a Jimena. No. Jimena Argüelles, muchas gracias por estar en Papá Luchón. Gracias por invitarme. Gracias a ti por llevar al pequeño Arturo hasta el infinito y más allá. Gracias. Nos vemos en el Muchas siguiente gracias. programa. Papás Luchones, muchas gracias. Gracias. Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Una producción original de Troop.